En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este canal Bit Católico, ¿sí? A este primer capítulo de estos podcasts que hablaremos de algunos temas bien importantes para el cristiano. Quise iniciar este día con esta cita para hablar de algo importantísimo para el cristiano, que es el servicio. Pero pues no se despeguen, vamos a comenzar. Hola hermanos, me llena de mucha alegría darles la bienvenida a este primer episodio de esta primera temporada de Bit Católico. Y pues miren, me llena de gozo el poder iniciar yo con este primer tema que para mí parece importantísimo, que es la materia prima de Dios. Iniciamos hace un momento con una cita que hablaba del servicio. Y es que creo que el cristiano tiene un afán importantísimo por el apostolado. Nos gusta mucho servir porque esos dones y carismas que Dios nos da los ponemos al servicio de... Pero ¿qué tanto somos realmente servidores? Ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy y bueno, que me gustaría compartirlo desde mi punto muy propio de vista y espero que les sirva. Después de leer, de reflexionar, pues esto es lo que yo les puedo compartir de este tema, materia prima de Dios. Y bueno, ¿qué es la materia prima de Dios? La materia prima de Dios, pues nos tiene que quedar claro que somos los seres humanos. Es la materia prima de Dios. ¿Y qué significa ser humano? O sea, esta palabra tan de moda, tan de nuestros tiempos, que hablamos mucho del humanismo, de que ser humano, de la humanidad. Pero ¿qué es el ser humano? Pues fíjense, miren, el ser humano es una de las expresiones perfectas de Dios. Es esto que somos y representamos, una persona que tiene luces, que tiene sombras, que tiene cualidades, que tiene defectos, que es frágil, que es fuerte, que vive en una historia, en un contexto, que se desarrolla, que tiene emociones, que se comunica, que tiene sentimientos. Eso es parte de nuestra humanidad. Y pues como para representar esta materia prima de Dios, vamos a hablar de un personaje bien importante, que es Moisés. Yo sé que a Moisés lo conocemos, lo hemos escuchado, lo hemos visto desde muchos puntos de vista y es uno de los personajes favoritos de la iglesia, del pueblo de Dios, de los cristianos, de los judíos, de muchos. Pero vamos a ver a este Moisés desde esta perspectiva de la materia prima de Dios, el cómo Dios lo va formando, va haciendo grandes cosas y lo hace un gran líder, un gran pastor. Porque eso es una de las cosas importantísimas del servidor cristiano. Tiene que aprender a ser un verdadero líder. Entonces, vamos a hablar un poquito, muy así, por encimita de Moisés, pero me gustaría compartir desde este punto de vista propio de la materia prima y del liderazgo y el servicio. Y bueno, este gran hombre del que hemos hablado, Moisés, que se convierte en un caudillo, en un libertador, se convierte en un pastor, ¿no?, de un pueblo, se convierte en esa esperanza del cumplimiento de la promesa, pero que antes de ser todo eso, no tenía ese mismo perfil. Y es ahí donde vamos a irlo descubriendo. ¿Cuál es la materia prima de Dios? Ya dijimos que es el ser humano, pero ¿quién es esa materia prima en este momento? Eres tú. Soy yo. Porque Dios no acabó su creación y se fue a descansar. Dios sigue creando y crea cosas buenas. Y esto queda muy claro porque lo vamos a ir viendo también con Moisés. Nos vamos a basar en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Me gustaría leerlo, no es tan largo, pero no podríamos. Eso va a ser parte de esta reflexión, de este momento. El capítulo
2 del libro del Éxodo. Se los voy a platicar así como muy rápidamente, muy someramente. Ustedes ya saben cómo me gusta a mí platicar este tipo de historias. No es tal cual, pero tiene la esencia, ¿no? Moisés, o sea, empieza hablándonos de Moisés, pero híjole, tengan la oportunidad de leerlo, ¿no? Moisés nace fruto de la tribu de una de las tribus de Israel, nace en Egipto, no es egipcio, no nace porque quiere nacer en Egipto, sino porque en Egipto ellos son esclavos. Entonces nace esclavo. Pero dice la palabra de Dios en este capítulo que Moisés era muy bello. Muy bello. Les acabo de decir que Dios crea cosas buenas, crea con excelencia, crea con perfección. Dice el libro del Éxodo que Moisés era muy bello, ¿sí? Y eso nos tiene que quedar bien claro, porque tú y yo somos muy bellos a los ojos de Dios, porque así nos ha creado. Y bueno, nace, lo tienen ahí 3 meses en su casa, después ya no lo pueden ocultar. Recordemos que están en este contexto de que los egipcios ya se sentían un poquito rebasados, o más bien muy rebasados por los israelitas, y pues entonces mandan un decreto de que tenía que matar a todos los infantes. Ya no querían que se siguieran reproduciendo por miedo. Fíjense, esto es importante, no lo vamos a tocar, pero híjole, esto es muy, muy, muy padre. Entonces, bueno, la mamá de Moisés entonces tiene un plan. Piensa premeditadamente en poner a su hijo en el río. Y en el río, pues piensa ponerlo en una canasta. ¿Para qué? Para que llegara a la casa del faraón. O sea, no lo echa al río para que pues fuera ahí sin rumbo, ¿no? Incluso lo iba custodiando su hermana para que llegara a la casa del faraón y sobre todo a las manos de la hija del faraón. Entonces ahí llega en esa canasta, en ese río, que después va a tener una significación muy importante. O sea, también Dios nos pone en ese río, nos enfrenta a esos cambios, a esos procesos, pero no nos deja a la deriva, ¿no? Pero bueno, eso esperemos que lo podamos tocar en algún otro momento. Llega ahí, lo adoptan, desde luego se dan cuenta que era un niño hebreo, no era un egipcio, era un hebreo. Pero, ya lo habíamos mencionado, era tan bello Moisés que deciden quedárselo. Se lo quedan, lo adoptan y todavía hasta le pagan a alguien para que lo críe, pues la hija de Faraón lo estaba amamantando. Y resulta pues que viene siendo la mamá de Moisés. Ella lo cría, lo amamanta y lo deja ahí, pasado el tiempo. Ahí lo educan, crece como un egipcio con la cultura que ellos tenían, con la formación y con todos los placeres de vivir en el palacio. Pero pues ahí tampoco se sentía muy a gusto. O sea, los egipcios sabían que él no era egipcio, era extranjero, ¿no? Era adoptado. Sin embargo, pues un día decide salir a visitar a sus hermanos. Y ahí es donde nos va narrando el libro del Éxodo, ¿no? Que se encuentra con sus hermanos, se da cuenta de esta injusticia por la que viven sometidos en la esclavitud, y en un arranque de ira, ¿no? Por esta injusticia, mata a uno de los egipcios y lo entierra ahí en la arena. Lo deja y se va. Nadie se dio cuenta, no pasó nada. El otro día se encuentra con unos israelitas que estaban peleando y él pues los exhorta a que no se pelearan, pues si eran hermanos, ¿por qué lo hacían, no? Y pues estos mismos le dicen, pues no, cálmate, tú quítate de aquí, ¿quién te ha nombrado juez? Vete. ¿O acaso vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? Y entonces él, pues imagínense el sentimiento que tiene al darse cuenta, pues de que lo estaban prácticamente delatando. O sea, lo había hecho por ellos y pues bueno, lo rechaza y sale huyendo. Se va de ese lugar decepcionado, perseguido ahora también por el faraón, por el crimen que había cometido. Y es donde empieza esta etapa en Madián. Fíjense, un momento de emociones mal administradas, un ataque de ira, hace que él tome una decisión, matar a un egipcio.
Y aunque lo hizo con una obra por un obrar bueno, no se lo consideran de esa manera. O sea, y este es un sentido del líder también, ¿no? O sea, a veces obra bien, pero no en el momento correcto. Entonces, no era en el momento, o sea, Dios ya lo había formado para ser un líder, pero todavía no era su momento. Sale huyendo, se va a Madián, ahí se queda, dice el libro del Éxodo, no, se sienta en el pozo. Y esta expresión de se sienta ahí junto al pozo, 40 años. O sea, no literalmente 60, 40 años, ¿no? Llega Madián, se casa con una de las hijas del sacerdote de Madián, de Jetro, y se queda ahí, ¿no? Pero no hace más de su vida. Sale de Egipto, vivía como egipcio, sin ser egipcio, pero tampoco vivía como hebreo. Llega a Madián, se convierte en pastor de las ovejas de su suegro, o sea, ni siquiera era su rebaño, nunca había sido pastor, o sea, Moisés ni tenía un plan de vida, no tenía un proyecto de vida, estaba perdido y se queda 40 años. 40 años primero en Egipto y luego 40 años en Madián, ahí, en la rutina, en la cotidianidad. Y ahí es donde viene lo bueno de este tema, porque un día decide caminar más allá de donde había ido, decide llevar a las ovejas más allá. Pero antes, fíjense, de lo que hemos visto de Moisés, Moisés es un hombre de carne y hueso como tú y yo, hecho de frágil barro que a veces parece que va a romperse, pero que llega un momento en que sabe armonizar sus defectos y sus cualidades. En su vida se ve el gris de la monotonía, pero también la pasión por lo inédito y la decisión de no volver atrás. Ama, odia, expresa sus pasiones, traiciona a los suyos y bueno, llega un momento hasta que Dios se le esconde, ¿no? O sea, Moisés era una persona con luces, con sombras, con matices, con sentimientos, con emociones, no era perfecto. Pero ¿por qué llegó a convertirse en quien realmente ahora nosotros hablamos? Fíjense, este hombre tan violento, tan arrebatado, tan sin proyectos, de ninguna manera parecería el idóneo para guiar un pueblo. ¿Será que Moisés tenía el perfil adecuado para ser un verdadero líder, un verdadero servidor? ¿Será que tú que estás escuchando hubieras elegido a alguien con el perfil de Moisés? Una persona con tantas carencias emocionales, con un cuadro psicológico tan deficiente, ¿era el idóneo para ser libertador? ¿Para ser el personaje tan grande? Seguramente ni tú ni yo hubiéramos elegido a Moisés como nuestro coordinador, ni como nuestro guía, ni como nuestro pastor, ni como menos como nuestro libertador. Pero hay alguien que sí decidió escogerlo, y es Dios. Dios que hace cosas maravillosas de esas historias difíciles. Dios que le gusta escoger esas historias difíciles para guiar. Moisés tenía algo muy, muy fuerte, que era una incapacidad para manejar sus emociones, pero pues no se queda ahí la situación. Un día decide ir más allá. O sea, deja de estar en sus 40 años ahí sentado junto al pozo, yendo ahí solamente hasta donde le habían dicho que tenía que llegar con el rebaño. Un día decide caminar más allá. Y es ahí donde se encuentra realmente con Dios. Es bien importante que nosotros vayamos entendiendo esto. El servidor tiene que ser alguien capaz de entender que el ser humano, la materia prima de Dios, tiene un pasado, tiene un presente, y que no siempre son las mejores historias, pero son las historias que Dios escoge de ahí, ¿sí? Y entonces, ese liderazgo que Dios nos da, esa capacidad de servir, de gobernar, no es para gobernar sobre los otros, no es para sentirnos más, es para ser conscientes de que todos tenemos un capítulo 2. Todos tenemos una historia que nos marca,
por la que muchos nos conocen, por las que muchos hemos decidido dejar con nuestra misión con Dios. Y es lo que nos tiene que hacer empáticos. A Dios le gustan estas historias. A Dios le gusta escribir renglones chuecos. A Dios les gusta escribir derecho en renglones torcidos, que ni tú ni yo a veces entendemos. Pero aquí viene el punto, cuando Él decide ir más allá. Va con su rebaño, que no era suyo, ¿no? Pero que lo llevaba Él finalmente. Y siente admiración por un fenómeno que Él ya había visto muchas veces. Vivía en el desierto. Madián era el corazón del desierto, en la sequedad. Y pues era común que los matorrales se incendiaran. Pero Él ve algo, o sea, el servidor, el líder, esa capacidad que tenemos como seres humanos de admirarnos de las cosas, de ser curiosos, de ver cosas, ¿no? Se da cuenta de que encuentra ahí una zarza ardiendo, pero muy particularmente, una zarza que ardía pero no se consumía. ¿Qué es una zarza? ¿Ustedes saben qué es una zarza? Pues una zarza es un matorral ahí que no sirve para nada, o sea, es madera, pero pues madera con espinas, o sea, que no tiene un uso, no se puede hacer muebles, no se puede hacer más que leña, ¿no? Para eso y no funciona por mucho porque se consume rápido. Pues ahí es donde decide Dios presentarse. Esa zarza que no servía para nada, sirve a Dios para presentar su fuego. Dios puede hacer arder la zarza de cualquier persona. Moisés era una zarza, era un matorral que no servía para nada. ¿Cuántas veces tú y yo somos precisamente esa zarza? Que parece que no servimos para nada, que estamos ahí, no somos un roble, no somos ese árbol frondoso, no somos los que todos ven, los que todos admiran, con los que todos se quieren juntar. Somos lo incómodo, lo molesto de la vista, en donde pareciera que no pudiera suceder nada extraordinario, pues Dios se presenta en esa zarza. Dios puede hacer que esa zarza arda, aunque pareciera no haber suficiente materia prima. Sin zarza que la sustente, el fuego no existiría. Ni zarza sin fuego, ni fuego sin zarza. Era importantísimo, por mucho que pareciera que no necesitaba la zarza, o no importaba, o era algo que no servía. Dios le da una función importantísima. Dios hace arder esa zarza. Pero fíjense muy bien, cuando tú y yo nos identificamos con esa zarza, tenemos que recordar que cuando Dios nos abraza, no nos destruye, nos ilumina, nos hace arder, no aniquila nuestra esencia. Eso es lo que representa en la zarza. Esa zarza que no se consumía, sino que se iluminaba. Ahí, en medio de lo cotidiano, en medio de lo que parecía casi nada, se encuentra Moisés con Dios. En la vida ordinaria, en el lugar en donde está, en el lugar en donde trabaja, en el lugar en donde tú y yo nos encontramos. No necesitamos estar todo el tiempo en un templo haciendo algo. Si no hemos tenido esta experiencia con Dios, si no vamos a saber llevar esto a nuestra vida diaria. Es ahí donde se encuentra con un Dios que le llama por su nombre. Cuando Moisés llegó al palacio del faraón, lo convirtieron en un egipcio sin ser egipcio. Cuando llega a Madián y se encuentra con las hijas de Jetro, lo confunden con un egipcio. No era ni de Madián ni de Egipto, ni se sentía hebreo, ni vivía como hebreo. Pero aquí se encuentra y Dios le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque Dios siempre recuerda sus alianzas y lo envía.
Y con esto vamos a terminar. Ahí en la zarza, Dios le dice, quítate las sandalias. Quítate las sandalias. ¿Qué significa esto? Tiene muchos significados. Las sandalias daban como una pertenencia. Cuando llegaban en los grandes imperios y conquistaban otro imperio, los calzaban con sandalias, con una túnica más sencilla, los rapaban para que supieran quiénes eran los esclavos de su pertenencia. Dios le dice, quítate eso a lo que sientes que pertenece. Toca el suelo, libérate. Pero también le dice, quítate. No va Dios y le levanta el pie a Moisés. Es la decisión de la persona de hacer lo que Dios le está diciendo. Tenemos un Dios que nos pide que renunciemos porque nos da la capacidad de hacerlo. Es decisión nuestra el decidir liberarnos, porque solo el que ha vivido en la opresión y es liberado puede ir a liberar a otros. Cuando la rutina marca el ritmo de la existencia, entonces se vive en la peor de todas las esclavitudes, más acá del desierto, sin pasar los límites. Pero Moisés nos enseña a través de esto a ir más allá, a romper la rutina de todo lo que hacemos el día, que quizá nos sintamos cómodos y tranquilos, pero hay que ir más allá. ¿Cómo podría alguien guiar a nuevos horizontes si nunca había desafiado esos horizontes? Hoy te invito a que reflexiones a través de todo esto. Está muy, muy light, pero que nos tiene que invitar a darnos cuenta cuántas veces hemos menospreciado a otros, su pasado, su manera de ser, y cuántas veces nosotros mismos hemos menospreciado nuestra historia. Hoy te recuerdo, Dios hace cosas hermosas y maravillosas. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nuestras historias no tienen que ser como las cuentan en los libros. Nuestras historias son humanas, con sufrimientos, con errores, con culpas, viviendo acomplejados muchas veces, sin identidad. Podríamos hablar mucho de Moisés, pero hoy yo quiero terminar diciéndote esto. Es importante reconciliarnos con nuestro capítulo 2, porque Dios le dice, ve ante el faraón, vas a liberar a mi pueblo, pero tienes que ir al faraón. Muchas veces ya no queremos regresar a donde hemos sido rechazados. Muchas veces decidimos huir como Moisés y vivir allá en lo cotidiano, en la rutina. El Señor te recuerda que eres su materia prima y que puede crear cosas extraordinarias, hacerte un libertador, hacerte un líder, hacerte un gran servidor. Pero tienes que aceptar tu humanidad y tienes que aprender a ver más allá. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay
Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, tu mano, Señor, tu mano, Señor, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. La mano de Dios.